Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Puigmoya de la Escuela Online de Terapia Narrativa Sincrónica y Arquetipos, basada en la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Bueno, hoy os vengo a hablar de las emociones negativas, y quiero aclarar primero que lo de negativa es una etiqueta, ¿vale? Porque el miedo, la rabia, la desidia, el asco, ¿no? Pues son emociones en sí neutrales, ¿no? Pero, ¿por qué los llamamos negativos? Quizás podrían ser negativas cuando nos acompañan o perduran en el tiempo, condicionando nuestras acciones. Porque las emociones tienen un tiempo, ¿eh? Las emociones, para entender un poco las emociones, la emoción significa movimiento, impulso, ¿eh? Es lo que moviliza e impulsa nuestra mente, ¿no? ¿Y hacia dónde los impulsa? Los impulsa hacia la acción, para canalizar, para llevar a cabo algo, ¿no? Para que se dé algo, ¿no? La emoción, por decirlo de una manera, es la energía que sale de dentro para ir hacia afuera y que nos moviliza, ¿no? Moviliza todo nuestro sistema. Um, claro, una de las hipótesis que a mí me gusta plantear es que estamos o hemos nacido en un mar lleno de emociones, entre comillas, negativas. Es decir, nadamos entre ellas. Nuestros padres, nuestros tutores, nuestros familiares, nuestro sistema, nuestra sociedad, el mundo, la humanidad, ¿no? Am, Somos generadores de emociones negativas porque nuestra capacidad de percibir la realidad está truncada, está mal funcionando en general. Bueno, evidentemente hay personas que no, pero en general quizás está mal funcionando. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca más estados negativos, es decir, esto provoca que estas emociones, que de entrada no son negativas, las tildemos de negativas porque es que perduran en el tiempo. Son nuestras prisioneras, es decir, nos acompañan a lo largo de la vida y a nuestro alrededor, condicionando pues, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, y por lo tanto nosotros también nos convertimos en parte del problema o en parte de esta expansión, ¿no? de este tipo de emociones. Hay unas emociones más elevadas, se les llama sentimientos, que nos llevan a otros estados. Y esto también condiciona nuestras actitudes o nuestras decisiones, y también tenemos un impacto de alguna manera en los demás, ¿no? Para entender un poco esto, podríamos entender cómo reaccionamos ante estas emociones, ¿no? Hubo una época en el pasado en el que se decidió, ¿no? O por decirlo de una manera, lo que pedía la sociedad es que reprimiésemos las emociones, es decir, reprimíamos las emociones. Entonces, ¿qué hacíamos? Mostrábamos nuestro lado más cortés, amable, el lado más bueno a los demás, a la sociedad, y ese lado más salvaje, ese lado más malvado, ese lado más egoísta era reprimido. Reprimido quiere decir que se contenía y se negaba, es decir, tú no tienes permiso. Entonces esto provocó pues, que las personas tuvieran trastornos, trastornos en los que esa parte reprimida pues tenía que salir de una manera o de otra. Entonces hubo un cambio, digo, no, pues oye, si esto va mal, tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es soltarlo todo, es decir, tú di lo que sientes, ¿no? Esto aún perdura hoy en día, ¿no? Pero es un decir lo que sientes sin filtrar y sin transformar nada. Es decir, si yo siento rabia, y lanzo la rabia; si yo siento tristeza, lanzo la tristeza, ¿no? Y lo lanzo, ¿eh? Es decir, no lo filtro, lo dejo ir todo, ¿no? Y claro, esto también tiene un impacto en nosotros. Yo, por ejemplo, en mi familia, el patrón de la rabia es una cosa que la ira, ¿no? Era algo por parte de mi sistema, ¿no? Pues que era algo que salía, ¿no? Es decir, yo vengo de tengo unos ancestros iracundos, ¿no? ¿No? Y pasaba algo y eran golpes en la mesa y me ¡oh, un Dios! ¿No? Y se liaba una de Cristo que no veas, ¿eh? Uno tumbaba una botella de agua sin querer y se liaba ahí un Cristo en la mesa que ¡ay, va! ¿No? Esta rabia, esta ira, ¿no? Que la canalizaban y la soltaban tal cual, sin filtrar, generaba un impacto negativo en los otros. Incrementaba el miedo, incrementaba la misma rabia, generaba unos estados que estaban en desequilibrio, ¿vale? Entonces,
el no reprimir, el soltar las cosas tal cual, también hacen que esas emociones negativas, porque perduran en el tiempo, se expansionen y se continúen contagiando. Entonces seguimos formando parte del problema, ¿no? Entonces, quizás la solución está en el punto medio, entre la represión y la libertad absoluta o la libertad de expresión, llámalo como quieras, ¿vale? Está quizás el control. Pero claro, cuando dices controlar las emociones, automáticamente caemos en la trampa de pensar que controlar es reprimir. Controlar significa, oh, no lo sueltes y tal, ¿no? Y controlar es más ser consciente, es decir, tener conocimiento de lo que está sucediendo, ¿no? Porque nuestra capacidad de percibir la realidad es lo que condiciona estas emociones, porque las emociones son una respuesta adaptativa a lo que está ocurriendo. Es decir, me aparece una persona que yo conozco, esta persona tengo una asociación de este tío es así y me cae mal, ¿no? Y de repente mi emoción pues será la rabia, será el miedo, será lo que sea, pero es una respuesta adaptativa a lo que estoy viendo, porque yo ya tengo una asociación, porque yo percibo a esta persona de esta manera concreta. Pero claro, si mi percepción está limitada, entonces voy a moverme. ¿Y qué es una percepción limitada? Una percepción limitada puede venir por muchos aspectos, pero uno de ellos es la identidad, es decir, la identificación. ¿Vale? Para explicaros esto, os voy a explicar un ejemplo, ¿vale? Muy bonito, que me explicaron en una formación que tomé, en la que me explicaba el formador, ¿no? Él es constelador familiar, ¿vale? Entre otras cosas. Y explicaba pues que había tenido un caso, ¿no? De un chico que sentía ataques de angustia cuando dirigía su vida hacia las buenas acciones, hacia el bien, ¿no? Es decir, cuando quería ser buena persona y comportarse bien con los demás y llevar a cabo acciones, de repente sufría ataques de angustia, ¿no? Y cuando hicieron la constelación, pues apareció, ¿no? que este chico pertenecía a un sistema familiar en el que todos eran delincuentes, bueno, del crimen organizado, ¿no? Entonces, claro, al pertenecer a este sistema, pues digamos que, esto es una hipótesis, evidentemente, pues una posible hipótesis sería que el chico se sentía como un traidor hacia los suyos y que llevar el camino opuesto pues podría significar, por ejemplo, amenazar el sistema, porque si no eres de los míos, vas contra mí. Entonces, ahí había un conflicto interno. Yo no sé cómo acabó la cosa, ¿no? Porque explico pues, este ejemplo de esta constelación, ¿no? Pero me gustaría, siguiendo el caso y en lo hipotético, evidentemente, porque tampoco conocía a este chico, ¿no? Pues un poco el hecho de que en el momento en el que yo controlo la emoción sería darme cuenta de con quién me estoy identificando. Aquí hay un yo que es el leal a la familia, el que dice yo soy uno de los vuestros y que dice lo contrario es ir contra mí. Esto te vamos a excluir del sistema, te vamos a castigar porque vas a ser de los malos. Y después está ese otro yo, el que quiere tomar un camino opuesto al sistema. Es decir, no, no, yo quiero hacer el bien, yo no quiero ser delincuente, ¿no? Entonces, claro, si yo me identifico con este, que es el traidor, es decir, el que se siente el traidor, pues ¿cómo voy a sentir la vida? Voy a sentir la vida desde su punto de vista. Entonces, la emoción que yo genero de angustia, de reproche, de miedo, viene condicionada por este yo. Pero en el momento en el que yo me retiro y yo estoy observando esto, yo estoy controlando. Estoy en una zona más elevada en la que puedo ver el yo traidor y el yo que quiere tomar este nuevo camino. Y entonces yo puedo acompañar a estos yoes, entendiéndolos, y puedo acompañarlos diciendo, bueno, entiendo que tengas ese miedo a las posibles repercusiones, pero también estoy muy orgulloso de ti. Comprendo tus deseos hacia los otros y que los quieres expresar de una manera distinta. Entiendo tu valentía, ¿no? Y este acompañamiento está generando una transformación de la emoción de miedo, reproche, rabia y culpabilidad
en una emoción de fraternidad, de aceptación, de orgullo incluso, de fuerza, de admiración. Y esta emoción la estamos transformando. Esta transformación ocurre porque yo me he desidentificado. Es decir, identidad significa formar, identificaciones es formar la identidad con algo. Es decir, mi identidad la formo con algo, es decir, la formo con ese yo. En el momento en el que yo me separo de ese yo, entonces yo, estas emociones las convierto en sentimientos, unos sentimientos que pueden perdurar en el tiempo y que al poder tenerlos, yo voy a ser mucho más tolerante con los demás, voy a expresar, tomar decisiones, mis acciones en la vida van a ser más conducidas por estas emociones más elevadas, estos sentimientos más elevados que también generan un impacto en los otros, en los que también puede provocar su transformación. Y un poco esto es lo que os quería decir de las emociones negativas. Este es el camino del mago. Por eso se dice, el arquetipo del mago no puede vivir en la vida. El mago tiene que estar entre las bambalinas. Porque vivir en la vida significa estar identificado con uno de estos personajes, ser el héroe, el protagonista, pero el mago siempre acompaña a ese personaje para sacar su máximo potencial. Por eso el mago no puede estar en la vida, tiene que estar entre bambalinas para poder transformar la realidad desde allí, para poder sacar el máximo potencial de esos personajes. Pues nada, un abrazo bien fuerte. Deciros que el 15 de junio va a empezar la nueva formación del viaje de la vida con los arquetipos. Es un taller online y formación online, las dos cosas, presencial, ¿vale? Lo vamos a hacer a las tardes, serán los jueves de 7 a 9, en el que viviremos todo este viaje a la vida, todo este viaje del ego y del alma con los arquetipos acompañándonos y guiándonos a través de nuestra biografía. Si estáis interesadas, interesados, ponéis contacto conmigo y nada, un abrazo bien fuerte y hasta la semana que viene. Chao.